Había una vez una joven llamada Sol a la que le gustaba contar historias de proverbios chinos. Los proverbios son legados de nuestros antepasados. 读万卷书，不如行万里路。 Reflexiones y pensamientos de la sabiduría china. ¿Están preparados para escuchar el cuento de hoy? Había una vez... Estimados oyentes, gracias por sintonizar Radio Taiwán Internacional. Están escuchando el programa Cuentos y Proverbios Chinos con Sol Hon. El primer proverbio que les voy a presentar hoy es 义不容辞. Usamos este proverbio para describir cuando nos sentimos obligados moralmente a aceptar algún favor o cuando no podemos negar en ayudar a hacer algo. 义不容辞，义不容辞。 Este proverbio se usa generalmente cuando nos enfrentamos a una situación en la que debemos ofrecer nuestra ayuda o aporte por una cuestión moral o de responsabilidad. A continuación, escuchemos la historia que dio origen a este proverbio. En la dinastía Tang había un escritor llamado Chen Wenben, quien ha realizado una obra en la que seleccionó varias obras. Entre ellas había una inscripción para recordar a un duque llamado Yu Gonggong, que fue oficial y consejero de dos importantes emperadores de aquella época. En dicha inscripción expresaba que el duque ha logrado grandes méritos y fue un hombre ético que nunca se negó a contribuir. En la novela histórica El romance de los tres reinos, también se ha mencionado a Cao Cao, quien fue el primer ministro de la dinastía Han y posteriormente fue el emperador Wu Wang del estado de Wei. En la novela se cuenta que Cao Cao lideró un ejército de 300.000 soldados en la batalla de los acantilados rojos y su contraparte, Sun Quan, reunió a sus generales y consejeros para estudiar estrategias de combate. Uno de ellos sugirió a que el consejero Zijin fuera a hablar con Liu Bei para que se uniera a ellos. Liu Bei era un poderoso jefe militar de aquella época. Como el consejero Zijin conocía bien a Liu Bei y sabía que éste había contraído matrimonio con la hermana menor de Sun Quan, por lo que entre ambos hay un lazo familiar. Es por esta razón que Zijin ha ayudado a Liu Bei en varias oportunidades. Por lo tanto, seguramente escuchará sus consejos. Además, como Liu Bei es cuñado de Sun Quan, por lo que tiene la obligación de ayudar. Entre otras palabras, Liu Bei estaba comprometido a ayudar a Sun Quan a unirse a su ejército para combatir contra Cao Cao. De aquí se originó el proverbio 义不容辞. para describir a que una persona, por responsabilidad y por moral, se encuentra comprometido a ofrecer su ayuda. Veamos ahora dos oraciones para entender mejor el uso de este proverbio. Primera oración. 你是我的莫逆之交， Eres mi mejor amigo. 我当然要义不容辞地替你排解困难。 Tengo la obligación de ayudarte a resolver tus problemas. Veamos una segunda oración utilizando este proverbio. 既然是关系到儿童福利， Ya que se trata del bienestar de los niños, 我自然义不容辞。
Me siento responsable. 愿意挺身而出。 Estoy dispuesta a ofrecerme como voluntaria. El segundo proverbio es: 袖手旁观， describe a una persona que frente a una situación esconde sus manos dentro de las mangas o que tiene los brazos cruzados y se queda mirando con una actitud desinteresada. 袖手旁观，袖手旁观， Shou se refiere a la manga de la ropa. Shou es mano. Pang significa al lado. Guan es mirar u observar. Un escritor chino de la dinastía Tang llamado Liu Zhongyuan es uno de los 8 maestros de la prosa china. Él, junto con el escritor Han Yu, promovieron el movimiento de la prosa clásica. Liu Zhongyuan fue un erudito muy importante de la época. Fue también un funcionario del Estado cumpliendo el cargo del supervisor. Luego fue enviado a la provincia de Liuzhou y allí vivió por el resto de su vida. En sus obras se destaca la descripción de los paisajes de la naturaleza que refleja a su vez la realidad. A través de sus observaciones y su talento, logró describir las características especiales de las montañas y las aguas en diferentes aspectos. Además de eso, Liu Zhongyuan lograba expresar su indignación hacia la realidad, haciendo que sus obras alcancen una dimensión en la cual se entrecruzan las imágenes de lo ideal y las emociones hacia la realidad. A pesar de su talento, Liu Zhongyuan no fue apreciado por el emperador de aquel entonces. De lo contrario, sus puestos fueron descendidos una y otra vez, causándole mucha indignación y el desánimo ha afectado grandemente su estado de salud. Liu Zhongyuan falleció joven, apenas a los 47 años de edad. Su amigo, Han Yu, sintió mucha pena por él, más que nada porque en su vida Liu Zhongyuan no ha tenido la oportunidad de desarrollar su talento y servir al Estado como él deseaba. En el discurso fúnebre, Han Yu expresó lo siguiente: Esta situación es como dejar que una persona que no es escultor talle madera. Al final termina con los dedos lastimados y transpirando. Pero el escultor profesional solo pudo quedarse al lado observando con las manos cruzadas. Tus obras expresan tanto talento, mas no fueron apreciadas, y nosotros tuvimos que hacernos cargo de los asuntos del Estado. Este discurso fue una gran lamentación por la desdicha de Liu Zhongyuan. El proverbio 袖手旁观， viene de esta historia, para describir a una persona que se queda de brazos cruzados, observando una situación en la que en realidad podría contribuir en hacer algo. Veamos ahora 2 ejemplos de uso para entender mejor este proverbio. Primer ejemplo: 他是我的莫逆之交。 Él es mi mejor amigo. 今天他有困难， Ahora que tiene problemas, 我岂能袖手旁观？ ¿cómo podría quedarme con los brazos cruzados? Veamos otro ejemplo. 看到路上有行动不便的人需要帮忙时， Cuando veas a alguien con movilidad reducida que necesita ayuda, 请伸手相助， ofrécele tu asistencia. 千万不要只是袖手旁观。 De ninguna manera te quedes de brazos cruzados.
Los dos proverbios que hemos presentado hoy fueron 义不容辞， que lo usamos cuando nos sentimos obligados moralmente a aceptar algún favor o cuando no podemos negar en ayudar a hacer algo. Y el proverbio 袖手旁观， describe a una persona que se queda de brazos cruzados observando una situación en la que en realidad podría contribuir en hacer algo. Escríbame a sol@rti.org.tw y cuénteme si les han parecido interesantes estos dos proverbios. Sol se despide y será hasta la próxima. Chao, chao. La sabiduría china se transmite mediante el chino mandarín y su cultura. Aprender chino mandarín te permitirá conocer la cultura china y las costumbres de los taiwaneses. Con Sol y Maider conocerán el maravilloso mundo del chino mandarín. Estimados oyentes, bienvenidos al programa de la enseñanza del chino mandarín. Les habla Sol Hon y me acompaña mi compañera Maider Gómez. ¿Cómo estás, Maider? Hola Sol, muy bien y además con muchísimas ganas porque en esta ocasión contamos con un tema bien interesante. Así es, vamos a hablar hoy sobre los aborígenes de Taiwán, que en chino se dice Taiwan Yuan Zhumin. En esta oportunidad conoceremos sus orígenes, el número de grupos aborígenes que hay en Taiwán y otros detalles sobre su cultura. Sí, además hay que tener en cuenta que cada grupo aborigen cuenta con su propio idioma. Y por otro lado, la cultura de cada grupo aborigen está muy integrada actualmente en la sociedad taiwanesa. Así es. Bueno, si te parece bien, vamos a comenzar con la lección. Muy bien. El título de esta lección es Taiwan Yuan Zhumin, que significa aborígenes de Taiwán. En chino, la palabra aborigen se dice Yuan Zhumin. Bien, comenzamos. 在17世纪，台湾有许多不同的部族，各个部族都有他们自己的语言和生活方式。由于早期西方人称呼台湾为福尔摩沙，所以台湾的原住民也被称为福尔摩沙人。台湾目前有16个部族为官方所承认，例如阿美族、排湾族、泰雅族、布农族、太鲁阁族等。原住民的音乐和工艺很有特色。台湾原住民各族的文学与神话传说也是相当重要的文化宝库。A continuación, vamos a traducir la lección frase por frase. El título, como habíamos dicho, es Taiwan Yuan Zhumin, que significa aborígenes de Taiwán. 在17世纪 En el siglo XVII, 台湾有许多不同的部族， Taiwán contaba con muchas diferentes tribus. 各个部族都有他们自己的语言和生活方式。 Cada tribu tenía su propio idioma y estilo de vida. 由于早期西方人称呼台湾为福尔摩沙，
Como en un periodo temprano los occidentales llamaron a Taiwán Formosa, 所以台湾的原住民也被称为福尔摩沙人。 a los aborígenes de Taiwán también se les llamó formosanos. 台湾目前有16个部族为官方所承认。 En la actualidad, Taiwán cuenta con 16 grupos reconocidos oficialmente. 例如 Por ejemplo, 阿美族、 el grupo Amis, 排湾族、 el grupo Paiwan, 泰雅族、 el grupo Taya, 布农族、 el grupo Punong, 太鲁阁族 el grupo Taroko, 等。 etc. 原住民的音乐和工艺很有特色。 La música y artesanía de los aborígenes son muy características. 台湾原住民各族的文学与神话传说 La literatura y mitología de cada grupo aborigen de Taiwán 也是相当重要的文化宝库。 también son un tesoro cultural con una gran importancia. En esta lección, la palabra clave es 原住民, que significa aborígenes. En esta palabra aparece una pronunciación muy particular que vamos a presentar a continuación. Que es la ZH. La ZH en chino se pronuncia sin aire. En este caso, la palabra clave para aborigen, como hemos dicho, es yuan zhu min, zhu, zhu. Si os fijáis, la ZH va sin aire. 住. En esta lección, además de la palabra 原住民, aparece también la palabra 重要, con esta pronunciación ZH, 重, que significa Importante. Y si os habéis fijado, la ZH se vuelve a pronunciar sin aire. 重要. En contraste a esta pronunciación, tenemos la CH que se pronuncia con aire. Ch, ch. En la lección nos aparecen varios ejemplos. Por ejemplo, en la segunda frase aparece la palabra cheng hu, cheng, cheng. Si os fijáis, la CH va con aire 称呼. y significa, en este caso, llamar. Y en esta misma oración, con un significado muy parecido, aparece también la palabra 称谓, que también significa llamar. Pasamos a la siguiente frase donde nos vuelve a aparecer una palabra con la pronunciación CH, que es 承认, que significa reconocer. 承认. 承认. Y por último, en la última frase, tenemos la palabra 传说, que significa leyenda. 传说, que se pronuncia con la CH. 吃传说. Pasamos ahora a presentar el vocabulario de esta lección. 台湾原住民. Taiwán es Taiwán. 原住民 significa aborígenes. Comenzamos con la primera frase. 在17世纪. 在 significa en. 17 significa 17. 世纪 significa siglo, en el siglo XVII. 台湾有许多不同的部族. Taiwán contaba con muchas diferentes tribus. Nos aparece el verbo you, que significa tener. 许多 significa muchos. 不同 significa diferente, diferentes. 部族 significa tribu.
各个部族都有他们自己的语言和生活方式。Cada tribu tenía su propio idioma y estilo de vida. 各个 significa cada. 部族 significa tribu. 有 es el verbo tener. 他们 significa ellos. 自己 significa propio. 语言 significa idioma. 和 es la preposición y. 生活 significa vida. 方式 significa estilo. Así, 生活方式 es estilo de vida. 由于早期西方人称呼台湾为福尔摩沙， como en un periodo temprano los occidentales llamaron a Taiwán Formosa, 由于 significa como, indicando el motivo. 早期 es periodo temprano. 西方 significa occidente. 人 es persona. Por lo tanto, 西方人 significa occidental, refiriéndose a la persona del occidente. 称呼 es el verbo llamar. 福尔摩沙 es la traducción homofónica de Formosa. 所以台湾的原住民也被称为福尔摩沙人。Por eso, a los aborígenes de Taiwán también se les llamó formosanos. 所以 significa por eso. 台湾的原住民 significa los aborígenes de Taiwán. 也 es también. 被称为 被 es la forma pasiva. 称为 es llamar. Por lo tanto, 被称为 significa que se les llamó. 福尔摩沙人 dijimos que 人 es persona. Por lo tanto, es una palabra compuesta por Formosa y persona, refiriéndose a los formosanos. Pasamos a la siguiente frase. 台湾目前由16个部族为官方所承认。En la actualidad, Taiwán cuenta con 16 grupos reconocidos oficialmente. 目前 significa en la actualidad. 有 es el verbo tener, en este caso contar. 16 es el número 16. 个 es el clasificador que se utiliza en general para todas las palabras. 部族 significa grupo, tribu. 官方 significa oficial. 承认 significa reconocido. 例如 significa por ejemplo. Y a continuación enumera los diferentes grupos aborígenes. Hay que tener en cuenta que cada nombre de cada tribu va acompañada al final del carácter zu, que como bien hemos dicho significa grupo o tribu. Así comenzamos por el primer grupo, que es Ameizu, que es el grupo Amis. Amei es Amis. Le sigue Paiwanzu, que es el grupo Paiwan, seguido del grupo Tayazu, que es el grupo Taya. Punongzu, el grupo Punong, y finalmente Tailugezu, que es el grupo Taroko. Y no nos olvidemos de la última palabra de esta frase, que es teng, que en este contexto significa etcétera. Pasamos a la última frase. 原住民的音乐和工艺很有特色。La música y la artesanía de los aborígenes son muy características. 音乐 significa música. 工艺 es artesanía. 很 es muy. 有, según como lo presentó Maider anteriormente, significa tener. 特色 es característico. Esta expresión 很有特色 en español se traduce como que algo es muy característico. 台湾原住民
各族的文学与神话传说. La literatura y mitología de cada grupo aborigen de Taiwán. 文学 significa literatura. 语 es igual a 和 que significa y. 神话 significa mitología. 传说 es leyenda. 也是相当重要的文化宝库. También son un tesoro cultural con gran importancia. 也, como dijimos, es también. 是 es el verbo ser. 相当 es sumamente. 重要 es importante. 文化 significa cultura. 宝库 es la reserva del tesoro. Ahora que ya conocen la lección y su significado, pasamos a la sección de la gramática, donde presentaremos 3 estructuras diferentes. La primera es 各个, un sustantivo, y le sigue 都有. En el ejemplo de la lección nos aparece 各个部族都有他们自己的语言和生活方式, que significa cada tribu tiene su propio idioma y estilo de vida. Vamos a darles un ejemplo para que comprendan mejor el significado de esta estructura gramatical. 各个地区都有不同的风景, que significa cada distrito, cada región tiene diferentes paisajes. La segunda estructura es 由于 más el motivo y le sigue 所以 más el resultado. En la lección nos aparece el siguiente ejemplo. 由于早期西方人称呼台湾为福尔摩沙，所以台湾的原住民也被称为福尔摩沙人。Como en un periodo temprano los occidentales llamaron a Taiwán Formosa, por eso a los aborígenes de Taiwán también se les llamó formosanos. Con esta estructura hemos pensado en un ejemplo. 由于我早一点到公司，所以已经完成了今天的工作。Como he llegado un poco más pronto al trabajo, por eso ya he acabado con el trabajo de hoy. La tercera estructura gramatical es la siguiente. Sustantivo más 有许多不同的 más otro sustantivo. En la lección aparece este ejemplo. 台湾有许多不同的部族. En Taiwán hay muchas diferentes tribus. Un ejemplo con esta estructura sería 这里有许多不同的餐点, que significa aquí hay muchos tipos diferentes de comida. Antes de terminar con la lección, vamos a recordarles el uso de la expresión 很有特色, que significa muy característico. Así, cuando queremos decir que algo es muy característico, primero explicamos el qué y después le viene a continuación la expresión 很有特色. Esta ha sido la lección de hoy. Ante dudas y comentarios, les invitamos a que nos escriban por mail a esp@rti.org.tw o a nuestra dirección postal Radio Taiwán Internacional, P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. Maider Gómez y Sol Hom para Radio Taiwán Internacional. Hasta la próxima. Adiós.